¿Te sientes deprimido? ¿Hay aflicción, preocupaciones? En nombre de la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz en Málaga, España, y como su pastor, quiero daros la bienvenida a todos los que hoy estáis con nosotros y os unís a este culto que damos a Dios. Vamos a pensar en ello. Vamos a pensar en todo aquello que Dios nos da para poder salir de esa situación, quizás de angustia, de ansiedad, de preocupación, de depresión. A todos los que estáis con la disposición de dar culto a Dios, os pido que tengáis una convicción fuerte de que no es la tecnología, que no es una persona que simplemente está hablando, es la realidad de Dios la que hace posible que hoy, en estos momentos, que quizás tú estás aquí escuchando esto, estás viendo por algún motivo determinado, bien porque eres de la iglesia o bien porque te has encontrado con esta oportunidad. Estás ahí y Dios también, porque Dios cada día y cada momento está cercano para hablarte y darte aquello que es necesario para tu vida. Para los que sois miembros de la Iglesia, los que os congregáis con nosotros, también deciros, pero no solamente a vosotros, sino a todos los que nos escucháis, también viene bien, que si bien hoy es el primer miércoles de mes y tenemos nuestra reunión de oración, el próximo, que es el segundo, como todos los segundos miércoles del mes, vamos a tener un programa especial centrado en misiones y en evangelización para orar juntos. Va a estar con nosotros el pastor José Pablo Sánchez. Él es director del programa de Buenas Noticias en Televisión Española, en el segundo canal. Y vamos a tener el privilegio de tenerlo entre nosotros. Sabéis que también es director de Decisión, que es una agencia también misionera, y nos va a llevar a orar pensando en un tema determinado. Será una oportunidad también para encontrarnos con personas de diferentes lugares del mundo que suelen conectarse a este programa especial del segundo miércoles. Día 10 de este mes a las 7 de la tarde estáis todos invitados. Y pensando más, ahora sí también los miembros de nuestra iglesia, los que se congregan con nosotros, recordamos que a partir de hoy mismo tenemos nuevas restricciones por motivos de la pandemia. Se van a cerrar todos los establecimientos que no son esenciales. La Iglesia seguirá en las restricciones que tiene de un aforo solamente del 30%, seguirá teniendo los cultos pues, en ese mismo nivel que se establecen en estas medidas. Y vamos a seguir pendientes. Cualquiera que tenga síntomas de haberse contagiado con el COVID, es preferible que lo comunique y que evidentemente que no salga de casa, que se comunique con los medios sanitarios, que ya saben cuáles son y que nos lo indique. Y vamos a estar orando unos por otros. Sabemos que Dios está en medio de nuestras vidas y cuando hay preocupación, cuando hay dificultad, oramos y sabemos que Él disipa todo aquello que es necesario en nosotros. Hay un himno, uno de los clásicos nuestros que dice, cuando estés combatido por la adversidad, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Vamos a orar al Señor y os voy a dejar para que juntos podamos escuchar y entonar este himno. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a hacer tu voluntad. Que es verdad, a veces entramos en desánimo, la aflicción nos nubla la vista, pero sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, que Él es suficiente para arreglar todo lo que podamos estar pasando. Confiamos en ti, queremos darte toda la gloria a ti. Y en este tiempo
de oración y reflexión en tu palabra, nos ponemos ante tu presencia, reconociéndote como el Dios Todopoderoso, que te necesitamos, pero que también queremos estar dispuestos a hacer lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dilo a Cristo. Ahora vamos todos juntos a cantar este canto, Dilo a Cristo, recordando esta gran verdad. Cantemos juntos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés en tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando surgen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Qué buen canto esta tarde. Cantemos ahora juntos este siguiente canto. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados sin temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Muchas gracias. Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestras alabanzas. Y ahora quiero llevaros también a la palabra de Dios, porque también nosotros escuchamos la palabra de Dios y es importante que lo hagamos con el propósito de vivirla, de aplicarla. Volvemos al Salmo 119, donde estamos meditando en sus diferentes secciones de 8 versículos. Siguiendo este acróstico hebreo,
que hemos estado explicando en días anteriores, llegamos a la palabra Zain, que es una de las palabras de ese alfabeto o alefato hebreo. Y tenemos estos 8 versículos para meditar, del 49 al 56, que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se han burlado mucho de mí, pero no me he apartado de tu ley. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mi causa, de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Este salmo, que en sus diferentes secciones, en sus 22 secciones de 8 versículos, cada una se centra en la Biblia, en lo que es el mensaje de la palabra de Dios, destacando su importancia, nos hace ver en esta sección que de la palabra de Dios viene consuelo para nuestras vidas. La palabra de Dios ha sido dada y revelada al hombre para salvación de nuestras vidas en todos los aspectos de las cosas que nos tocan afrontar. Y es verdad que el mismo Evangelio nos enseña que hay poder para ello. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Con ello, el apóstol Pablo no estaba diciendo que la misma Biblia o la misma letra escrita sobre papiro o papel, en un rollo o en un libro, como es en nuestro tiempo, en libros que componen la Biblia y que llamamos el Evangelio con mayúscula o las Escrituras, no es esa letra escrita en un papel, no es llevar la Biblia en la mano, no es eso en sí que es algo material lo que tiene poder. Cuando el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación, no nos estaba comentando que la Biblia era una especie de amuleto, que cuando la abrimos salen como rayos poderosos que lo cambia todo. No, la Biblia no produce unas frecuencias que sanen o salven o ayuden. La palabra de Dios, sin Dios, de poco sirve. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, si no están en la presencia de Dios, si no buscamos a Dios en medio de lo que se nos dice, de poco sirve. La Biblia no es un mensaje en el aire. La Biblia no es algo escrito nada más en una porción de papel o en un folleto determinado. Es Dios hablando. Porque en definitiva, es el Dios de la palabra, el Dios de la palabra quien tiene todo el poder. Y la Biblia es poder para consolar y restaurar en medio de la aflicción, en tanto y en cuanto nos mueve a realizar lo que Dios nos pide. En tanto en cuanto estamos dispuestos a acercarnos a Dios y a permitir que Él obre de una forma determinada según lo que Él sabe que es mejor en medio de nosotros. Y ahí, en nuestra decisión de encontrarnos con Dios, de dejar que Dios obre en nosotros, de obedecer a Dios para hacer su voluntad, ahí hay poder para salvación. Ahí el Evangelio es poderoso para sanar, restaurar, alentar,
para levantarnos, pero la palabra sin el Espíritu de Dios difícilmente podrá ayudarnos para salvación. Necesitamos la palabra, pero de Dios, porque en definitiva quien necesitamos es al Dios de la palabra, quien nos guía, quien nos habla. Y Dios no nos puede hablar si no contamos con Él. No es la letra simplemente, es Dios obrando en nuestras vidas. Y Él nos ha dejado escrita su voluntad para estar con Él, para vivir con Él, para acercarnos a Él. Necesitamos ese consuelo para salir de la depresión que trae la aflicción y para restaurarnos del sufrimiento que nos lleva al desánimo. En el versículo 52 de este salmo que hemos leído, se nos hace ver que es importante acordarse, dice literalmente, de los juicios antiguos. ¿Qué está diciendo de los juicios antiguos? Cuando nos habla de los juicios antiguos, nos está hablando de lo que Dios hizo anteriormente, de cómo Dios actúa en medio de los problemas. Un juicio significa establecer un criterio en medio de un conflicto. Y los problemas traen conflictos a nuestras vidas. La depresión es un cúmulo de conflictos sin resolver que traen angustia y nos hacen adentrarnos en una especie de pozo, de agujero. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que nos acordemos de los juicios antiguos acerca de lo que Dios hizo, nos está hablando del poder que tiene Dios para poner cada cosa en su sitio y traer todo aquello que es bueno. Es importante que recordemos lo que Dios hizo en tiempos pasados para cambiar esas situaciones de sufrimiento en victoria, porque eso significa que lo mismo que podemos recordar lo que Dios hizo, es decir, lo mismo que podemos traer a nuestra mente esa convicción de que Dios es real, que Dios actuó, que Dios obró, de la misma forma llegamos a la conclusión y a la realidad de que igual que Dios hizo anteriormente, hoy sigue haciendo. Dios hizo, Dios sigue haciendo. Dios sigue actuando para traer nuevas victorias a nuestra vida, en nuestras situaciones. El Dios que hizo bien, sanando, liberando, alentando, dando recursos, levantando al que estaba caído, hoy sigue de la misma forma haciendo bien al que confía en Él, trayendo salvación y sacándolo de esa aflicción, de ese duelo, de esa situación crítica. Cuando en la pandemia tantas personas sufren, incluso aquellos que por motivos diversos son más proclives a caer en el desánimo y en la depresión. Cuando tanto se nos habla de las muertes de los más débiles por motivo del coronavirus, Dios entra en nuestro terreno de forma muy especial para ayudarnos. Nuestros enemigos muchas veces tienen rostros muy diferentes. Podría ser un enemigo, una persona determinada que nos tiene envidia, que simplemente nos ha tomado manía por distintas motivaciones que le llevan a hacer aquello que es malo. Pero muchas veces nuestro enemigo puede tener la cara, el rostro de una enfermedad. Como le ocurrió al apóstol Pablo, que decía que tenía un aguijón que Dios había permitido en él y que le golpeaba y le dañaba. Seguramente una enfermedad que le traía angustia y ante la cual Dios le decía: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. A veces el enemigo tiene rostros de ese tipo, pero el Señor declara que en medio del peligro y del conflicto, el enemigo no podrá con los hijos de Dios.
Él mismo enseñaba en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades o del infierno no podrán contra la iglesia. Y la iglesia somos todos los creyentes, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en nuestras vidas. El enemigo no podrá contra la iglesia. No habrá una persona, y han habido muchas personas que han ido en contra de los hijos de Dios. Han habido personas que se han establecido como enemigos de Dios y enemigos de aquellos que dicen que aman a Dios. Incluso imperios, pueblos enteros organizados para ir en contra de los hijos de Dios. Y la iglesia no ha desaparecido. La iglesia, a pesar de que se ha intentado machacar y anular, sigue viva. Y los imperios han pasado. Pero, sin embargo, los hijos de Dios siguen proclamando que hay un Dios que es real, que es poderoso, que es salvador, que es aquel que nos levanta y que nos ayuda. Por eso, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones personales que nos toquen vivir, hemos de tener en cuenta que ese Dios que pudo guardar a su iglesia, incluso delante de imperios poderosos que iban tras ella para quitarla del medio, es el mismo Dios poderoso que hoy está en medio de sus hijos. Por lo tanto, no debemos de permitir que nuestros pensamientos sean negativos, que sean establecidos en nosotros por aquel que es quizás ese enemigo con un rostro determinado que puede traer desánimo. El apóstol Santiago decía que el diablo, muchas veces está como un león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pero también decía, cuando esto es así, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Santiago 4:7. Sí, este salmo nos dice que a veces vienen temores, que vienen situaciones complicadas. Así lo comparte el salmista con un corazón muy abierto, sin tapujos en este sentido. Cuando hay desánimo, cuando hay desolación, cuando nos sentimos rodeados de todos esos rostros de los enemigos, es verdad que puede venir desánimo, es verdad que pueden venir temores, pero simplemente hay que someterse a Dios. Hay que alabarle, es como está concluyendo este salmo, que se alabe a Dios, que se glorifique a Dios, que se reconozca la realidad de Dios, porque como dice también la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Termina esta sección del Salmo hablando de la noche, que cuando llega la noche es importante recordar dónde nuestras vidas están cimentadas y están seguras. A veces cuando llegamos ya cansados por las situaciones que hemos vivido durante el día, los problemas pueden traer cierto desasosiego a nuestras vidas y quitarnos el sueño por la intranquilidad. ¿Cuántas personas no pueden dormir? Y eso hace que el desánimo sea peor, que el estado anímico sea más débil. Pero hemos de traer a nuestra mente, tenemos que ungir nuestros pensamientos por esa palabra de Dios que trae consuelo y decir de alguna forma que a nosotros mismos, decirnos que el Espíritu Santo está con nosotros, nos ha sido dado a los hijos de Dios, nos ha sido dado para traer consuelo con la palabra de Dios.
Él es consolador precisamente para nosotros. Y dice la Biblia que nos ha sido dado también para recordarnos todo lo que Dios nos dice, nos ha enseñado en Cristo. Por eso, el Salmo 4:8 dice también, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Deja que la palabra de Dios, que el Dios de la palabra, traiga consuelo a tu vida. Que tus pensamientos negativos, tristes, llenos de aflicción, puedan ser sanados por el Espíritu de Dios en este momento. Alábale, reconócele. Vamos a estar orando. Y me gustaría tener ahora un momento de oración y después vamos a dejar una serie de motivos de oración de hermanos que están enfermos, que están pasando situaciones diversas, para que estemos orando por ello. Que oremos por la situación pandémica que estamos viviendo, por las personas que están en los hospitales, pastores, incluso líderes de nuestras iglesias, hermanos que también pues se han contagiado o tienen familiares que lo han pasado muy mal y en algunos casos algunos que han fallecido. Oremos por nuestra hermana Lourdes, que también la operan hoy. Es una pequeña intervención, pero oremos también por ella. Oremos por todo aquello que vamos a ir señalando. Invito a que después de que oréis conmigo, sigamos orando, sigáis orando, sigamos juntos orando, mientras escuchamos la música de un himno. Así que saldrá sobreimpreso en la pantalla los motivos de oración. Así que vamos a orar con los ojos abiertos, viendo esos motivos y pidiendo que el Señor obre, pero asimismo también descansando en él. Señor, queremos darte gracias, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Ponemos a los enfermos delante de ti, a las personas que no tienen trabajo, a los que lo están pasando mal. Pero, Señor, ponemos todo aquello que pueda traer intranquilidad, aflicción a nuestra vida. Lo ponemos delante de ti, confiando en ti, alabándote y reconociéndote, sabiendo que tú traes consuelo a nuestras vidas. Te pido, Señor, que saques de la depresión a aquellos hermanos o hermanas que puedan estar en estos momentos pasándolo mal. Te pido por nuestra hermana Lourdes, que será operada. Si es tu voluntad en este día, cuídala tú y dale tranquilidad. Señor, ponemos cada situación de nuestras vidas delante tuya. Obra tu Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigamos orando.
Vamos a terminar sabiendo que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Recordad que el próximo domingo tendremos culto, estaremos pocos, porque es solamente el 30%, personas mayores o de riesgo. Por favor, es preferible que os quedéis en casa y no os expongáis en este tiempo hasta que las cosas vayan mejorando. Pero tendremos culto a las 12, será de la Cena del Señor con Santa Cena, así que aquellos que estáis en casa también podéis prepararos pan y vino para participar con nosotros igualmente. Así que cuidaros mucho, Dios os bendiga mucho. Terminamos alabando a Dios, diciendo que aunque nuestros ojos no lo puedan ver físicamente, ¿verdad? Tú estás aquí para traer consuelo, bendición y vida eterna. Vamos a terminar alabando a Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí.